Bienvenidos sean a su canal Psicopatía en la voz de Ivonne. Debido a la descripción detallada de los crímenes de este asesino, se aconseja discreción. Este video incluye narraciones e imágenes de asesinatos que algunas personas pueden encontrar ofensivas. Aconsejo precaución extrema para los menores de 13 años. Violencia, terror y muerte. Un palacio que de palacio no tiene nada. Conocido popularmente en México como el Palacio Negro de Lecumberri, se inauguró el 29 de septiembre de 1900, durante el régimen de Porfirio Díaz, y sirvió como penitenciaría desde ese año hasta 1976. Su construcción surgió como consecuencia de la reforma al Código Penal de 1871. Sus celdas de castigo no tenían baño, eran frías y obscuras. Los prisioneros que demostraban una mala conducta eran encerrados en ellas. Aquellos que necesitaban una disciplina drástica o quienes no les agradaban a los guardias. El título de Palacio Negro no viene de los horrores cometidos dentro de sus paredes. Data desde antes de su inauguración, cuando una inundación de aguas residuales provocó que la fachada del edificio se oscureciera, como presagio de las innumerables atrocidades que sucederían en esa prisión. Los presos podían ser vigilados todo el tiempo. La distribución del edificio, que tenía una forma de estrella, provocaba que los reos tuvieran el sentimiento de estar siempre bajo la mira de policías y guardias. La falta de privacidad aumentaba la presión psicológica hacia ellos. Al principio de las celdas estaban equipadas con un baño y una cama, pero con el tiempo los prisioneros fueron catalogados y asignados en distintas galerías según los crímenes que perpetraran. Por ejemplo, las personas homosexuales eran enviadas al corredor J. Presuntamente de ahí nació el término jotos. Por eso hoy vamos a entrar en la historia de los 7 presos más famosos de Lecumberri, el famoso Palacio Negro. Número 1. José Emiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas. Fue un escritor revolucionario y activista político mexicano, reconocido por sus obras como El Apando, Los Muros de Agua y El Luto Humano, entre otras. Revueltas participó activamente en el movimiento de 1968 en México, en donde se le involucró en las marchas, mítines, asambleas, redacción de posicionamientos, propaganda, desplegados en favor de estudiantes y dictado de conferencias. Luego de la matanza de Tlatelolco, las autoridades mexicanas lo acusaron infundadamente de ser el ideólogo del movimiento, por lo que comenzó su persecución. Revueltas tuvo que vivir escondiéndose. Fue detenido en noviembre de ese año en la colonia Portales luego de una conferencia en Ciudad Universitaria. Fue acusado, entre otros cargos, de robo, daño en propiedad ajena, sedición, asociación delictuosa, acopio de armas y homicidio. En su declaración aceptó las acusaciones de las autoridades de ser el autor intelectual del movimiento con el fin de satisfacer el gobierno y asumir las acusaciones injustas. Fue condenado a 16 años de prisión en Lecumberri y liberado bajo palabra después de 2 años de encierro. Número 2. Goyo Cárdenas, estudiante de 27 años de Ciencias Químicas, pasó a la historia como uno de los primeros asesinos en serie del país de México. Los cuerpos de sus víctimas fueron hallados el 8 de septiembre de 1942, enterrados en el patio de su casa, del centro de la Ciudad de México. También conocido como el estrangulador de Tacuba o Goyo Cárdenas, fue un homicida múltiple y necrófilo mexicano que se volvió una celebridad mediática en su país debido a su presunta rehabilitación social. Fue puesto en libertad en 1976.
Número 3. Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Sedentario, organizado y religioso, sus asesinatos eran motivados por el odio. Fue contemporáneo de Jack el Destripador. Fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Aunque no fue el primer asesino serial mexicano, mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución. Guerrero Pérez veía a las demás personas como objetos, y aunque era carismático, reportes afirman que era un psicópata. No sentía culpa ni empatía y tenía un estilo de vida parasitario. La percepción exagerada que tenía de sí mismo le ayudaba a su autoestima inflada. Dentro del Palacio de Lecumberri, otros reos lo describían como una persona callada y tranquila, pero más que nada que le importaba mucho su apariencia. Presuntamente en una ocasión le escribió una carta al director de la cárcel, pidiéndole si su familia le podía traer ropa nueva que estuviera al nivel de su educación. Murió antes de que le dieran una nueva sentencia. Francisco Guerrero Pérez fue hallado inconsciente en su celda y trasladado al Hospital Juárez, donde fue declarado muerto. Número 4. Alberto Aguilera Valadez, conocido mundialmente como Juan Gabriel. Él fue un cantante, compositor y actor mexicano. Es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, así como uno de los mejores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México. Sus ventas totales se estiman en más de 100 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Su obra abarca más de 1,800 composiciones que han sido traducidas a diferentes idiomas. Fue incluido en el año 2016 de manera póstuma en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos. En su búsqueda hacia el éxito, fue acusado falsamente de robo y debido a su edad recluido en la penitenciaría de Lecumberri. Después de 18 meses consiguió la libertad, ayudado por la cantante Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda, quien abogó por él ante el director del penal, quien accedió a una revisión de su caso. Al no haber pruebas fehacientes de su culpa, salió libre. Fue precisamente La Prieta Linda la primera artista que grabó un tema de la autoría de Alberto Aguilera llamada Noche a Noche. Número 5. David Alfaro Siqueiros. Fue un pintor y militar mexicano y es considerado uno de los 3 grandes exponentes del muralismo mexicano junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Preso político. El artista fue detenido acusado de disolución social y del intento de homicidio de Trotsky el 10 de agosto de 1960. Salió de prisión el 13 de julio de 1964. Número 6. Higinio Sobera de la Flor, popularmente conocido como el Pelón Sobera debido a su costumbre de afeitarse la cabeza. Fue un asesino en serie de México que en 1952 escandalizó a la conservadora sociedad mexicana de la época. Aunque solo se le conocieron 2 víctimas, por lo que sería más acertado clasificarlo como un doble homicida, popularmente se cree que tuvieron que haber sido más. Esto sobre la base de fundamentos no tan descabellados. Sus crímenes estuvieron marcados por la impulsividad y la necrofilia, presente en su segundo homicidio conocido, fue el principal factor del escándalo en nuestra sociedad. Higinio estuvo en la cárcel de Lecumberri por los 2 crímenes y después lo trasladaron al Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, en Valle de Chalco, Estado de México, de donde salió en 1985. Murió de causas naturales en 1992. Número 7. José Doroteo Arango Arámbula, conocido por su seudónimo Francisco Villa o por su hipocorístico Pancho Villa.
Fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un ícono popular de la cultura de México. Estuvo preso, pero las distintas versiones se contradicen entre el ilícito de robar una yegua, el saqueo de Parral o supuestos abusos del ejército villista a su cargo. Villa ingresa a la penitenciaría de Lecumberri y 4 días más tarde inicia un proceso plagado de irregularidades. Las causas de su detención nunca se esclarecieron, aunque es culpado oficialmente de insubordinación, desobediencia y robo. Entonces, Francisco inicia un periodo de aislamiento de casi 7 meses. Se dice que escapó de Lecumberri disfrazado de médico. Gracias por escucharme. Si te gustó el video, dame like y no olvides suscribirte.